Alejandro, quiero la opinión de la mesa respecto a la suspensión de las elecciones en las provincias Tucumán. Quiero que más o menos me den su definición. Recordemos que están, según la ley nacional, o sea, tenemos mandatarios que están atornillados. Entonces, ¿qué piensan al respecto? Bueno, nosotros estamos a favor de que haya 2 mandatos y que no se pueda volver a presentar nadie. Ojo, solo quisiéramos que esa regla se aplicara también a los diputados nacionales y a los senadores, que terminan siendo vitalicios y es una carrera muy lucrativa, por otro lado, de gente que no trabaja nunca y termina de cargo en cargo con sueldos millonarios. Quisiéramos que todos, incluso quisiéramos discutir hasta el tema de la justicia, etc. Con relación en particular a lo que ha pasado acá. Primero, lo que habría que discutirse es por qué se habilitaron esas candidaturas en las provincias que ya violentaban la Constitución, las constituciones provinciales. Pues nunca se tendrían que haber habilitado. Y ahora, ¿no es cierto?, la Corte 5 días antes provoca un descalabro cuando también podría haber actuado mucho antes, mucho más rápido y evitar el bochorno de tener que estar a 5 días discutiendo en un caso que se posterga la elección y en otro caso que van a ir a una elección sin gobernador. Se va a elegir en el caso de San Juan diputado sin gobernador. Yo creo que es parte del desastre al cual están llevando al país todos los poderes teóricamente democráticos del Estado, que en realidad responden a sus propios intereses, porque si fuera tal vez un candidato más ligado al PRO, a lo mejor la propia Corte no hubiera fallado de esta forma. Como las Cortes provinciales, como están ligadas al poder de turno del gobernador, dejan y habilitan. Porque acá hay que entender que la justicia no es una real justicia, es una justicia al servicio, en primer lugar, de los ricos, porque las cárceles están llenas de pobres y los corruptos hacen lo que quieren y, sin embargo, están libres. Pero además ligado al poder político de turno, porque ¿quiénes eligen a los jueces? No los elige la gente. Por eso nuestra propuesta es que sea la gente. En las provincias los eligen los feudos, ¿no es cierto?, que se han armado, entonces son siempre funcionales a la provincia. Y ahora la Corte Suprema, por cómo se fueron eligiendo los jueces, está muy ligada también al gobierno anterior, de los Macri. Entonces todos los fallos son en función no de hacer justicia, sino realmente de... Por eso hay que elegir, hay que terminar con esto, hay que elegir a los jueces y a los fiscales por voto popular, tienen que poder ser revocables, hay que instalar en todas las instancias los juicios por jurado para sacarle el poder a los jueces que fallan no en función de la justicia, sino de los intereses que defienden. ¿Qué pensás de los fueros? Porque hay muchos políticos que terminan escondidos atrás de los fueros, caso Menem, el caso, vamos a ver qué hace ahora Cristina Fernández de Kirchner, terminan escondidos atrás de los fueros para no terminar cumpliendo una condena como cualquier hijo de vecino. Bueno, hubo un caso donde nosotros nos tuvimos que expedir, que fue el caso de Debido, y nosotros nos expedimos claramente que en ese caso no podía, cuando hay un delito probado, los fueros no pueden ser una excusa para que esa persona no vaya. Los fueros tuvieron en su origen otro sentido, que era el de que la gente pudiera expresar, un diputado, su opinión libremente, sin que ningún poder, ¿no es cierto?, pudiera chantajearlo con alguna causa por tener... Pero eso se ha desvirtuado completamente y se ha transformado en una medida al servicio de proteger corruptos, choros y toda clase de sinvergüenzas. Entonces, en ese sentido habría que rediscutir en qué casos, ¿no es cierto?, se puede aplicar el fuero para proteger la libertad de expresión y en qué caso no se puede aplicar porque se está defendiendo delincuentes. Alejandro, muchos dirigentes políticos han manifestado que la provincia de Buenos Aires, por su amplitud, entre otras cuestiones, es ingobernable y han planteado la necesidad de dividirla. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que, primero, la provincia de Buenos Aires es ingobernable por los gobernantes que hemos tenido, que aplican políticas que la condenan al hambre, a la miseria, y desde ya, bueno, la gente hace muy bien en protestar, en salir a la calle, etcétera, etcétera. Yo no creo que el debate hoy sea el tema de si hay que dividirla o no hay que dividirla.
exclusiva ni a la provincia ni a un municipio. Las reformas que hacen falta en el país y en la provincia tienen que ver para cambiar algunas de las estructuras que estábamos hablando recién. Acá haría falta una reforma constitucional, pero para discutir qué hacemos con los jueces y los fiscales, si los vamos a elegir por el voto popular, para discutir cómo nos sacamos encima un Senado que no sirve para nada más que para bloquear antidemocráticamente las expresiones que llegan, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. Hay que ir a una Cámara única, tenemos que discutir el salario de todos los funcionarios, la revocabilidad, esas cosas tendríamos que discutir como reforma, no las otras que son campaña electoral, pero que no cambiarían la esencia de los problemas. Al revés, la provincia de Buenos Aires es una provincia rica, con los recursos que tiene. Si no se fueran a pocas manos, si realmente hubiera un gobierno como el que proponemos nosotros, apoyados en las organizaciones populares, en los trabajadores, etcétera, y tocara los intereses de los grandes grupos económicos, habría los fondos suficientes para que todos pudiéramos vivir dignamente. Lo que pasa es que se gobierna para un pequeño grupo, ese es el problema. O sea, acá se gobierna para el 1 o 2% de la población, que son los verdaderos dueños de la provincia, y por eso estamos cada vez peor, porque esos sectores cada vez quieren ganar más, y la única forma que ganen más ellos es que perdamos más nosotros. Por eso el problema de fondo es ese, y no que la provincia sea ingobernable, sino los mal gobiernos que hemos tenido. Sí, Marcelo Calviño de Radio Futura, una radio alternativa de La Plata. La pregunta es la siguiente: desde la pandemia, el único partido que yo vi en la calle, lo que hemos visto fue el MST, que han dado la batalla y la dan siempre en salud y en educación. La propuesta que tiene el FITU, el MST en particular, frente a la educación, hablemoslo así, porque está en el libro de Sikov, a mí me parece interesante y quiero que si pueden explicar cómo sería el proyecto, porque no pueden convivir, a mi entender, o no sé cómo lo ven ustedes, educación pública, educación privada, salud pública y salud privada. Bueno, después pueden opinar también acá. Está. Pido disculpas, que llegué tarde, vengo de un hospital público que está destrozado. Si lo hablaran, les pido disculpas. Nosotros hemos presentado proyectos para que la educación tiene que volver a ser pública en su integridad, que no es, ojo, cuidando los derechos de los docentes y los trabajadores que hoy están en la educación privada, porque nosotros nuestra propuesta es absorber a la educación privada, incluso a la infraestructura y al personal, para volver a un plan único público con mayor financiamiento, porque se está desfinanciando, para que realmente vuelva a ser la educación pública de excelencia que supimos tener y supimos perder fruto de las políticas que se han aplicado. Así que ese es nuestro proyecto general con relación al tema de la educación. Incluso nosotros queremos terminar con el tema de la municipalización, la provincialización y la división que ha habido en el tema de la educación, que ha hecho que se desentienda el Estado Nacional de la educación y se le enchufe a las provincias, que en general la ven como un gasto y por lo tanto por eso la financian. Como es el caso de acá don Kicillof, que se la da de defensor de la educación pública, pero año a año, cada año baja un poquito más el presupuesto, ¿no es cierto?, de educación. Yo voy a decir un dato, o sea, teníamos mejor presupuesto, fíjense lo que voy a decir, con Scioli, que es el que tenemos hoy con Kicillof, para hablar, ¿no es cierto?, de un gobierno que fue desastroso en ese periodo, pero sin embargo teníamos más presupuesto. O sea, ¿por qué? Porque cada año se desfinancia para pagar deuda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé, doctor, ¿quiere hablar de la salud? ¿Qué tal? Buen día. No, dos o tres cuestiones. O sea, Kicillof, que se muestra como progre y de alguna manera habla de una provincia frente a la derecha, seguir promoviendo los derechos, habla del derecho a la salud. Ahora, si uno mira los resultados de la gestión, porque hubo una gran oportunidad, al mismo tiempo hubo una contingencia, fue la pandemia, hubo una gran oportunidad para cambiar el sistema de salud. Y este gobierno no lo hizo.
no dio un solo paso, porque no modificaron el presupuesto, salvo algunos refuerzos que no vinieron de la provincia y que fueron cuando se estaba muriendo la gente, que se puso algún billete, y al año siguiente ya lo volvieron a bajar, estamos en el 6.5% de la torta general presupuestaria, sí, menos que Scioli también. Es decir, hablando de migajas, en todos los casos. Habló de integrar el sistema de salud, se había una oportunidad en la pandemia de hacer un comando único, integrar todos los inspectores de salud privados, municipales, y de todas las jurisdicciones del Estado y también del sector privado, no lo hizo. No dio un solo paso. Hace conferencias, congresos, ojo, que confunden a mucha gente creyendo de que hablan de sanitarismo progresista y que van a avanzar. Nosotros decimos la verdad, no avanzaron nada. Es más, han desguazado algunos hospitales municipales, como por ejemplo, el ejemplo más emblemático fue el de San Miguel. 3 meses de conflicto, lo desguazaron, desplantaron servicios completos y ese hospital no lo quisieron provincializar nunca. Es decir, no avanzaron en el sistema integrado. Entonces, y bueno, y con relación al equipo de salud, miremos los niveles salariales y creo que desde ese punto de vista lo que nosotros proponemos es un sistema único con un equipo de salud reconocido y la infraestructura que corresponde y con el presupuesto, con las medidas que dice Alejandro, nuestro precandidato a gobernador. Bueno, es una salida diametralmente opuesta a la que propone Kicillof. Andrea, educación. Sí, como decía Ale, la desfinanciación en la educación pública se ve, se evidencia en el presupuesto, pero no es el único recorte efectivo que se hace. Ahora, por ejemplo, hay en curso reformas antiestatutarias, reformas anticonstitucionales que lo único que van a hacer es vaciar todavía más pedagógicamente el contenido de los distintos niveles de educación pública. De esa manera la educación la tiran al bombo, supuestamente porque la quieren modificar, modernizar, porque quieren que la educación pública esté bien, sin ningún tipo de consulta ni a los docentes ni a los estudiantes. Por eso lo que decía Ale es esencial, frenar los subsidios a las escuelas privadas, que sean parte del Estado, porque si no el gran negocio del gobierno es: desfinancio la educación pública, les recorto pedagogía, contenidos, la vacío, la pongo al servicio solo de estudiantes de segunda y mejoro los subsidios y la guita que le doy a las escuelas privadas solo para que se beneficien justamente los grandes grupos y dueños de las escuelas privadas, que termina siendo un negocio de la educación. Nosotros tenemos que terminar con eso, justamente para brindar una educación de calidad a todos los estudiantes y recuperar el sentido que tenía la escuela pública. ¿Hay alguna pregunta? Una preguntita. ¿Qué pensás de las guardias de 24 horas de las públicas? ¿Y cómo rinden? Bueno, nosotros estamos por cambiar ese régimen laboral. Tiene que haber guardias, o guardias de 12 horas o guardias de 6 horas. Eso está absolutamente claro. La lucha de los trabajadores del equipo de salud lograron en algunos sectores, como las residencias, empezar a bajar la jornada y en particular la guardia. Pero bueno, es una pelea. Creo que es parte del sistema único de salud, con presupuesto, con reconocimiento laboral, profesional y salarial del equipo de salud, en que se tiene que dar ese marco. Es más, estamos por incluso cargos full time. Debería haber en un sistema único, con centralidad universal, gratuito y con centralidad del Estado, manejado por el Estado, tendría que haber liquidarse el poliempleo que lleva al desgaste y a la destrucción física y psíquica de los trabajadores del sector salud y bueno, con el salario que corresponda a trabajar solo en el sistema público. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, simplemente una reflexión final. Nosotros estamos haciendo un llamado a los demás componentes del frente de izquierda, a que rápidamente pongamos en pie la posibilidad de realizar asambleas en todas las provincias y una gran asamblea
nacional con un objetivo, que es que los candidatos sean elegidos por la militancia del Frente, porque creemos que eso fortalecería muchísimo al Frente para las batallas que están planteadas. Primero, que permitiría que se elijan los mejores candidatos en función también de las opiniones de la militancia, pero permitiría también incorporar de manera activa y no pasiva a los cientos de miles que apoyan al Frente, pero que no participan porque no le damos la posibilidad de participación. Nosotros, si lográramos hacer una asamblea, que es posible antes del cierre de las alianzas, que es el 14 del mes que viene, se podría realizar, por ejemplo, en Tecnópolis o en algún lugar grande, podríamos hacer una gran asamblea precedida por asambleas provinciales, donde puedan participar, además de los militantes de los partidos que componemos el Frente, militantes de otras organizaciones que hoy no están, darle la posibilidad de participar a los activistas de las organizaciones sociales que se cuentan por decenas de miles en la provincia de Buenos Aires y en el país, a los compañeros que vienen dando la pelea por enfrentar una política cada vez más extractivista y el movimiento medioambiental que se está desarrollando, que hay jóvenes que han agarrado esa pelea, que tendrían que estar acá participando y también proponiendo incluso quiénes les parece que tienen que ser los mejores candidatos, como de derechos humanos, etc. Podríamos no solo elegir los mejores candidatos, sino al mismo tiempo al otro día salir con una fuerza tremenda, organizada, para llegar a cada barrio, a cada fábrica, a cada escuela, a cada universidad, a llevar las propuestas del Frente, porque nosotros no tenemos los mismos espacios que le dan a un Milei en las horas pico para que pueda explicar las pavadas que propone, que son impracticables, sino que lo nuestro, cuando tenemos la suerte de por ahí llegar, son 2 minutos donde tenemos que hablar rápido, ¿no es cierto?, para ver si podemos meter una idea, pero nosotros necesitamos fuerza militante para llegar con nuestras propuestas a los barrios, etc. Y esto sería un aliciente para eso. Y además permitiría llegar con una lista única y evitar las PASO. Desde ya, si no se logra esto, las PASO son una opción, no hay que tenerle miedo. En la izquierda, lo que sí, nosotros estamos en contra del dedo y por eso aspiramos a que haya mecanismos democráticos, pero las PASO podrían ser, si no, de última, un mecanismo para elegir también los mejores candidatos, aunque volvemos a repetir, creemos que es mejor el mecanismo de asamblea que de las PASO, porque en la asamblea se puede debatir, discutir. En cambio, en una elección de las PASO la gente mete el voto y muchas veces no vota más por la figura que por el contenido de las propuestas. Y los debates que tenemos en la izquierda son debates de contenido. Desde ya, yo les digo un argumento muy fácil. Nosotros creemos que vamos a salir muy fortalecidos de estas elecciones, aunque posiblemente no lleguemos a ganar la presidencia. Por lo tanto, un debate de presidente no tiene que ver con un debate de cargo, como el debate que tiene Juntos para el Cambio, por ejemplo, que se está matando porque ve la posibilidad de ser presidente, entonces entre aliados se matan, se sacan los ojos, se tiran los pelos, no por debate de proyectos, sino por ver quién agarra la manija, y es el mismo proceso que está en el Frente de Todos, que para ver quién se queda con las cajas que utilizan no para solucionar los problemas, sino para solucionar sus problemas y el de sus amigos. Ahora, pero hay debate de proyectos. Nosotros queremos una izquierda más amplia, más abierta, que se postule para gobernar, que no se quede contenta solamente con sacar cargos legislativos y sobre todo que sea una más combativa, porque lo que se viene es un enfrentamiento social tremendo, porque el ajuste que van a querer aplicar no lo pueden aplicar sin represión. Entonces va a haber resistencia social, y ahí hace falta que estemos, porque no está ni la CGT, ni el peronismo, ni los más progres, ni los más de derecha. Solo está la izquierda cuando la gente necesita, y para eso necesitamos una izquierda fuerte. Mi candidatura está al servicio de este proyecto, como la candidatura de Celeste, como las candidaturas de Vilma, de todos los compañeros que estamos acá, de Guillermo, que están al servicio de fortalecer una herramienta para estar fuerte, para enfrentar lo que se viene. Y con eso, y no alcanza solo con votos,
hace falta militancia social para estar en los gremios, para estar en las universidades, para estar en los barrios. Y qué mejor que convocando, abriendo el frente a la participación para que esa militancia progrese, se duplique, se triplique en el próximo periodo. Así que bueno, nosotros desde ya les agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la prensa que han venido hasta acá, y bueno, nos seguiremos viendo, por supuesto, porque esto recién empieza.